Desde un barco abandonado hasta un pueblo desaparecido. Acompáñenos mientras le mostramos 15 de los misterios más fascinantes y sin resolver. Número 15. Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, se descubrió el barco mercante estadounidense abandonado Mary Celeste, un enigma marítimo sin resolver. En noviembre de 1872, el barco Mary Celeste zarpa de Nueva York hacia Génova con carga de alcohol industrial y 10 tripulantes, incluyendo la esposa del capitán y su hija de 2 años. Un mes después, el barco es encontrado a la deriva y sin tripulación cerca de las Islas Azores. Al abordar el barco, se observa que está en buen estado y abastecido, pero sin tripulación. No hay señales de lucha y las pertenencias personales están intactas. Falta un bote salvavidas. La última anotación en el cuaderno de bitácora fue hace 10 días en las Azores. Después de eso, no se registró actividad. Las autoridades marítimas investigaron el abandono en Gibraltar, pero no encontraron pruebas de irregularidades, violencia o piratería. Se han propuesto teorías sobre explosiones de vapor de alcohol o ataques de monstruos marinos, pero el misterio sigue sin resolverse. Desde entonces, la realidad y la ficción se han mezclado en torno al Mary Celeste. Autores han creado historias ficticias sobre un motín, piratería y asesinatos en el mar. También se han añadido elementos sobrenaturales. Historiadores modernos han intentado separar la verdad de la tradición, centrándose en los hechos. Teorías como la inundación accidental y el abandono apresurado del barco han sido propuestas. Aunque las explicaciones mundanas son plausibles, las pruebas definitivas son escasas. La imagen fantasmagórica del barco Mary Celeste, sin tripulación, se ha convertido en una leyenda marítima. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Sudario de Turín. El sudario de Turín es una antigua tela de lino con la misteriosa imagen de un hombre crucificado. Durante más de 500 años, ha habido debates sobre si es la verdadera sábana santa de Jesucristo o una falsificación medieval. La tela de 4,5 metros muestra las heridas de crucifixión de un hombre de 1,70 metros, coincidiendo con las de la pasión de Jesús, incluyendo heridas en las muñecas, pies y costado. La sábana santa es un negativo fotográfico documentado en 1353 y se encuentra actualmente en la Catedral de Turín. Su autenticidad ha sido estudiada intensamente. En 1898, Secondo Pia fotografió el sudario y descubrió el efecto de imagen negativa, lo que respalda la idea de que la imagen se imprimió durante la resurrección de Jesús. Los escépticos dicen que los falsificadores medievales podrían haber obtenido resultados similares con un relieve base frotado con pigmento. En los años 70, se hicieron pruebas en la sábana santa de Turín para determinar si era auténtica. Los resultados mostraron que la imagen no fue creada con tintes, manchas o pigmentos. El análisis termográfico reveló patrones consistentes con un cuerpo crucificado, pero aún es posible reproducir la imagen con tecnologías medievales. En 1988, las pruebas de datación por carbono fecharon la sábana entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que llevó a muchos expertos a considerarla una falsificación de esa época. Sin embargo, algunos argumentan que errores en el muestreo o en el proceso de datación podrían haber afectado los resultados. El debate sobre los orígenes medievales sigue en curso. Número 13. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un misterioso documento ilustrado del siglo XV. Escrito en un lenguaje desconocido, el manuscrito Voynich ha confundido a expertos durante siglos. Contiene ilustraciones de plantas extrañas y figuras que parecen ser hierbas medicinales o brebajes farmacéuticos. A pesar de parecer un lenguaje real, el texto en el manuscrito es incomprensible y no ha podido ser descifrado. El manuscrito fue adquirido por el librero polaco Wilfred Voynich en 1912. Según la datación por carbono, el manuscrito se originó entre 1414 y 1438. Se sabe poco sobre el origen del manuscrito Voynich, pero se ha confirmado su antigüedad y el uso de piel de becerro. Existe una carta no verificada que sugiere que el emperador Rodolfo II de Praga fue su propietario. Algunos creen que el manuscrito es un sofisticado engaño, mientras que otros piensan que contiene sabiduría secreta protegida por códigos. La teoría más común
es que se trata de una guía para herboristas, aunque las plantas representadas no coinciden con productos botánicos catalogados. Varios criptógrafos han intentado descifrar el manuscrito, pero sus patrones demasiado complejos lo hacen indescifrable. William Friedman, un destacado criptógrafo, pasó décadas estudiándolo sin éxito. En 2019, la Universidad de Yale digitalizó el manuscrito, permitiendo esfuerzos colaborativos para desentrañar sus secretos. Aunque algunos historiadores dudan de su importancia, sigue siendo un enigma apasionante para los buscadores de misterios. Quizá algún día revele su sabiduría oculta. Número 12. Stendek. En 1947, un avión Avro-Lancastrian desapareció en los Andes mientras transmitía un mensaje en código Morse. El misterio de la desaparición del avión Stardust en 1947 sigue sin resolverse. Operado por British South American Airways, desapareció en un vuelo de Buenos Aires a Santiago de Chile. Han surgido teorías sobre la desaparición en las montañas. El significado de Stendek y su interpretación siguen siendo desconocidos. Se rumorea que un pasajero llevaba contrabando en su traje. El contenido del Stardust sugería una intriga más allá de un vuelo normal. La búsqueda del avión en los glaciares de los Andes no tuvo éxito. Surgió curiosidad sobre los tesoros y secretos políticos enterrados con Stardust, y Stendek se vinculó con estos misterios. En 1998, los restos del Stardust se encontraron en el glaciar del Monte Tupangato, pero el significado de Stendek seguía sin resolverse. Nuevas expediciones buscaron resolver los enigmas del Stardust. En 2002, se encontraron restos humanos entre los restos del naufragio, pero el contenido codiciado del Stardust quedó oculto bajo el hielo. Los secretos de Stardust aún permanecen en el hielo, y los orígenes de Stendek siguen siendo oscuros después de 75 años. El motivo del operador de radio al transmitir el mensaje inusual en los momentos finales del avión sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la aviación. Los secretos de Stardust están atrapados en el hielo, y la peligrosidad de la montaña disuade a todos los que intentan cruzar. Número 11. Colonia perdida de Roanoke. La misteriosa colonia perdida de Roanoke es un enigma histórico. En 1587, una colonia inglesa en Carolina del Norte desapareció sin dejar rastro, dejando solo una pista tallada en un poste. Ese año, 115 colonos ingleses se establecieron en la isla de Roanoke con el objetivo de crear la primera colonia permanente de Inglaterra en Norteamérica. Eleanor Dare, hija embarazada de John White, dio a luz a una niña llamada Virginia en agosto de 1587. Mantener Roanoke fue difícil debido a la escasez de recursos. En ese mismo año, White regresó a Inglaterra y dejó la colonia a salvo. 3 años después, en 1590, regresó a Roanoke y encontró la colonia abandonada con la palabra Croatoan tallada en un poste. Supuso que se habían trasladado a la isla de Croatoan, pero las tormentas impidieron la exploración. Sin suministros, White abandonó la búsqueda y regresó a Inglaterra sin encontrar a su familia ni a los colonos. El destino de Roanoke sigue siendo un misterio, con teorías que incluyen asimilación con los nativos, destrucción por desastres naturales o fuerzas españolas. No hay pruebas definitivas que confirmen ninguna hipótesis. El grabado sugiere la participación de la tribu Croatoan, pero los informes de localización de los colonos de Jamestown sugieren que algunos colonos de Roanoke podrían haberse integrado con las tribus locales. El Nuevo Mundo del siglo XVI era hostil y se cree que la falta de comida, enfermedades o encuentros violentos llevaron a la desaparición de Roanoke, aunque los detalles son limitados. Número 10. Bloop sonido del océano. En 1997, un intrigante sonido submarino, apodado el bloop, fue detectado a través del Océano Pacífico, alimentando la especulación sobre sus orígenes y dando lugar a uno de los grandes misterios modernos del mar. Usted. Un sonido de frecuencia ultrabaja fue registrado por hidrófonos de la NOAA, separados por miles de kilómetros en 1997. La pulsación baja característica del bloop duró poco más de 1 minuto y no pudo relacionarse con ninguna criatura oceánica conocida. El sonido tenía cualidades sísmicas, registradas en sensores separados por 5000 km, lo que le daba un volumen increíblemente alto audible a través de cuencas oceánicas enteras.
Los investigadores de la NOAA marcaron el sonido para estudiarlo más a fondo. Las explicaciones iban desde operaciones militares secretas hasta ballenas o desprendimientos de hielo. En 2012, la NOAA concluyó que el sonido se correspondía con movimientos en la plataforma de hielo de la Antártida, probablemente debidos a terremotos de hielo. Sin embargo, la idea de que el sonido procediera de un monstruo marino escurridizo se ha hecho popular. Algunos prefieren el misterio a la explicación, mirando más allá de la ciencia hacia la noción romántica de que maravillas desconocidas aún nadan en la fría oscuridad. Así, el bloop perdura como una leyenda criptozoológica moderna. Habla de nuestra naturaleza dual que busca la comprensión, pero también el misterio en lo inexplicable. Como el océano, algunos enigmas tienen profundidades insondables. Número 8. Señal WOW. En 1977, una enigmática señal de radio apodada WOW cautivó a los investigadores del SETI que buscaban inteligencia extraterrestre. La breve ráfaga de 72 segundos de Sagitario es la señal más convincente de vida extraterrestre detectada. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Amen estaba examinando los datos del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio cuando observó un pico en las lecturas. La señal superaba los niveles de intensidad esperados y llegaba a la frecuencia 1420, asociada al hidrógeno, el elemento más común del universo. Eamon rodeó la impresión de datos con bolígrafo rojo y anotó «Wow». La señal terrestre no pudo ser localizada y nunca volvió a ser detectada a pesar del seguimiento realizado. La intensidad y el origen inteligente de la señal la convirtieron en la mejor evidencia de vida extraterrestre hasta la fecha. Las posibles explicaciones incluyen un satélite terrestre o una civilización extraterrestre. Algunos creen que la señal viene de un planeta distante habitado por seres inteligentes. Aunque se esperaba que la señal fuera una respuesta al mensaje de Arecibo enviado a M13 en 1974, su origen sigue siendo desconocido. Los estudios entre 2001 y 2003 no encontraron transmisiones en la zona, lo que hace que la señal parpadeante sea aún más misteriosa. Aunque su origen sigue siendo desconocido, la señal WOW continúa emocionando a los que buscan vida extraterrestre en el espacio infinito. Número 7. Desaparición de Harold Holt. En diciembre de 1767, Harold Holt, el primer ministro de Australia, desapareció mientras nadaba en la costa de Victoria, creando un misterio sin resolver. Holt fue a nadar a la playa de Cheviot acompañado de amigos. Nadó de vuelta a la orilla por última vez antes de desaparecer de la vista. Se realizó una búsqueda exhaustiva durante 3 días, pero no se encontró su cuerpo. La desaparición de Holt conmocionó a la nación. Surgieron rumores sobre autolesiones o deserción, pero una investigación formal concluyó que Holt probablemente se ahogó debido a una desgracia accidental. No había pruebas de que se hubiera hecho daño a sí mismo o a otros. La desaparición de Holt desencadenó la agitación en la política australiana, que culminó con la elección de John Gorton como primer ministro en 1968. Se sigue especulando sobre el destino final de Harold Holt. Las teorías conspirativas sugieren que fingió su muerte, que fue asesinado por la CIA o que se lo llevó un submarino chino. Aunque es posible que nunca conozcamos la historia completa, la desaparición de Harold Holt sigue siendo uno de los misterios más infames de Australia. Más de 50 años después, su lápida conmemorativa en Cheviot Beach lleva la acertada inscripción de su profético comentario: «Este es el lugar que más quiero». Número 6. Ducha de carne de Kentucky. En 1876, Kentucky presenció un fenómeno meteorológico desconcertante: la lluvia de carne. Durante unos minutos, grandes trozos de carne fresca cayeron del cielo en el condado de Bath, el 3 de marzo de 1876. Los trozos esparcidos en un área de 100 por 50 metros parecían ser de venado o carnero. Se consideraron varias teorías para explicar este extraño suceso, desde un tornado o una tromba de agua hasta fenómenos sobrenaturales. Aunque no hay pruebas sólidas para explicar la lluvia de carne, sigue siendo uno de los fenómenos meteorológicos más extraños registrados. Aunque no se ha explicado de forma concluyente,
Algunos especulan que la carne podría ser restos orgánicos atrapados en las corrientes de viento sobre la zona. Número 5. Rocas sonoras. Pensilvania. En los bosques del condado de Bucks, en Pensilvania, se encuentra un enigmático campo de rocas que producen melodiosos sonidos al ser golpeadas. Las piedras musicales del parque Ringing Rocks han fascinado a los visitantes durante generaciones y siguen desconcertando a los científicos que estudian esta propiedad acústicamente única. El campo de rocas, de unos 2,5 hectáreas, contiene rocas compuestas principalmente de una sustancia similar al hormigón llamada diabasa. Cuando se golpean con un martillo o se golpean con un metal, las rocas reverberan con tonos claramente audibles, parecidos a campanas, pero solo si están situadas entre otras piedras. Las rocas aisladas no suenan, como tampoco lo hacen las numerosas rocas similares que rodean el yacimiento. El efecto de timbre musical parece exclusivo de las rocas agrupadas en este lugar. Además, los cantos rodados que suenan no contienen composiciones minerales inusuales, lo que descarta esta posibilidad. Se ha propuesto que las estructuras cristalinas internas de los cantos rodados permiten el eco de los tonos, o que las rocas absorben las vibraciones circundantes y oscilan al ser golpeadas. Las Ringing Rocks han sido utilizadas como instrumento musical gigante por lugareños y turistas que crean conciertos improvisados golpeando las piedras con martillos. El área se convirtió en el parque del condado de Ringing Rocks en 1951, tras la amenaza de desarrollo urbanístico. Las melodiosas rocas del parque Ringing Rocks siguen siendo una de las anomalías sónicas de la Tierra. Las piedras producen música natural a través de un mecanismo que los científicos aún no pueden explicar completamente. Número 4. Cascada Devil's Kettle. Durante generaciones, los visitantes del Parque Estatal Judge K.R. Magny, en Minnesota, se quedaban perplejos ante una rareza geológica conocida como la cascada Devil's Kettle. En esta pintoresca cascada, el río Brule se divide por la mitad, pero, misteriosamente, solo un lado fluye río abajo. Una masa de roca riolítica divide el río en dos corrientes. El oriental se precipita 15 metros en una poza, como era de esperar, pero el arroyo occidental desemboca en una gigantesca cima erosionada en la roca, donde el agua parece desvanecerse. Se estima que la cima de la Tetera del Diablo tiene unos 15 metros de ancho y al menos 50 metros de profundidad. Los buscadores han arrojado objetos al agujero, pero nunca han encontrado pruebas de que hayan salido río abajo. Las explicaciones van desde cavernas subterráneas hasta tiburones en el bache, incluso restos comestibles que han dejado perplejos a los responsables del parque. La cascada también se ha teñido, confirmando que el agua no ha vuelto a emerger en otro lugar. Durante décadas, esta falta de explicaciones lógicas ha convertido al agujero en una de las mayores curiosidades de Minnesota. En 2017, los geólogos resolvieron el misterio del hervidero del diablo. Descubrieron que la poza occidental se conecta con el río, pero la abertura es estrecha y dentada, lo que impide el paso de objetos visibles antes de que el agua vuelva al arroyo. Las cimas y cavernas a lo largo del río siguen siendo curiosidades peligrosas, como lo demostraron las cataratas durante mucho tiempo. Número 3. Pueblo desaparecido en Canadá. En 1930, un pueblo inuit en los remotos territorios del norte de Canadá desapareció sin dejar rastro. El abandono de la aldea de Anjakuni ha dado lugar a muchas teorías, pero no se ha encontrado una respuesta definitiva sobre el destino de sus habitantes desaparecidos. En noviembre de 1930, el cazador de pieles Joe Labelle llegó a la aldea de Anjakuni, esperando encontrar a sus 2,000 habitantes inuit. Sin embargo, encontró el lugar completamente abandonado y escalofriante. A pesar de la ausencia de la población, las comidas aún permanecían sin terminar en las mesas. Los rifles estaban en las paredes. La comida y las pertenencias estaban intactas. No hubo ataque ni lucha. Incluso el perro de trineo parecía haber muerto de inanición pacíficamente. Tras la desaparición del aldeano, se difundieron informes sobre la desaparición de los Anjakuni, pero a pesar de la investigación de la policía canadiense, nunca se encontró rastro de los aldeanos desaparecidos. Su destino final es un misterio. Las explicaciones van desde secuestros por seres de otros mundos hasta la desaparición en cavernas o túneles en el lecho rocoso. 8 décadas después,
El abandono del pueblo de Anjakuni sigue siendo una inquietante leyenda canadiense. Si hay alguna pista que explique a dónde fueron los habitantes, permanece oculta y sin ser detectada, como un eco fantasmal de la vida interrumpida. Número 2. Civilización desconocida en la selva amazónica. En 2010, se descubrió un complejo piramidal antiguo en la selva amazónica de Brasil, desafiando la idea de que la zona estaba deshabitada en el pasado. El complejo Monte Grande es evidencia de una civilización sofisticada que existió hace más de 3000 años. Además de la pirámide principal, se encontraron residencias, plazas, calzadas y murallas defensivas. También se descubrió un espacio de culto en la cima de la pirámide. En el asentamiento se hallaron tallas de piedra, herramientas de cerámica y conchas de caracol, lo que sugiere la importancia cultural del caracol. El descubrimiento de restos humanos cubiertos con capas de conchas de caracol sorprende, indicando una práctica ceremonial. Las construcciones de piedra de alta calidad sugieren que los primeros complejos se construyeron alrededor del año 1000 a.C., desafiando la idea previa de que la zona amazónica era una selva sin desarrollo. Este hallazgo revela una cultura avanzada en la selva que practicaba la agricultura, arquitectura, arte y religión, cambiando nuestra comprensión de los antiguos pueblos sudamericanos. Aunque la civilización tenía una gran población, no hay evidencia de guerras, lo que sugiere una cultura estable y pacífica. Sin embargo, su destino final sigue siendo desconcertante. Hacia el año 300 después de Cristo, sus habitantes desaparecieron sin dejar rastro aparente, sin indicios de exterminio o colapso social. Al excavar, la historia del Amazonas promete cambiar nuestra visión histórica. Monte Grande muestra que incluso las zonas consideradas inhabitables pueden tener sociedades sorprendentes que aún no comprendemos completamente. Número 1. El misterio de Oak Island. En una pequeña isla de Nueva Escocia, Canadá, el misterio de Oak Island ha atraído durante más de 2 siglos. Desde 1975, los buscadores han intentado encontrar un tesoro enterrado en la isla, sin éxito y con un costo humano de 6 vidas. En ese año, Daniel McGuinness descubrió una depresión circular en la isla, generando historias de un tesoro pirata enterrado. Se encontraron estructuras de pozo construidas por humanos en Oak Island, que incluían plataformas de roble y losas cada 3 metros. En 1849, la empresa Onslaught inició excavaciones, pero se vieron obstaculizadas por las inundaciones. Surgieron teorías sobre el contenido de los pozos, como oro pirata, joyas de María Antonieta, tesoros de los templarios y artefactos religiosos sagrados como el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Los pozos estaban llenos de trampas, lo que dificultó desenterrar sus secretos. A pesar del uso de tecnología avanzada y herramientas como bombas de vapor, perforadoras, tintes y excavadoras modernas, el tesoro de Oak Island sigue sin ser descubierto. Reliquias crípticas, como una piedra con símbolos inscritos, han alimentado la especulación. A lo largo de los años, el número de víctimas ha aumentado junto con la obsesión. En 1897, una explosión, y en 1965, otro trabajador muerto en una caverna. Hasta ahora, confirmadas 6 muertes al abandonar la búsqueda del tesoro. Durante 2 siglos, el tesoro ha arruinado fortunas y vidas. Pero el misterio sigue atrayendo a nuevas generaciones destinadas a resolver lo que otros abandonaron. Quizás siempre persiguiendo esa promesa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.